Imagina esta escena. Dos hombres, dos líderes carismáticos que forjan un vínculo increíble a través de una experiencia espiritual que les cambia la vida. Y años después, esos mismos dos hombres están en trincheras opuestas. Totalmente, arrastrando a sus comunidades a una batalla legal amarguísima que dura casi una década. ¿Y todo? ¿Por qué? Por la interpretación de un solitario versículo de la Biblia. Es una historia de fe, de conflicto, tribunales y, contra todo pronóstico, una reconciliación décadas más tarde. Y es que lo fascinante es que no podían ser más distintos. Vamos, eran la noche y el día. A ver, cuéntame. Por un lado tenemos a Luis Francescon, el pionero, el hombre de acción, un pragmático nato obsesionado con la expansión, con construir. ¿Vale? Y por otro a Giuseppe Petrelli, el intelectual, el erudito, un jurista periodista, un políglota que, según dicen las fuentes, dominaba 8 idiomas. 8 idiomas. Incluyendo griego y hebreo bíblicos. Su perfil era, mucho más místico, más reflexivo. Bueno, vamos a meternos en faena, que aquí parece que hay tela que cortar. ¿Y tanto? Hoy vamos a analizar cómo el choque entre estas dos personalidades no solo partió un movimiento en dos, sino que acabó moldeando su futuro de una forma, totalmente inesperada. Y es que la historia nos guarda una ironía final que es sencillamente increíble. ¿Y qué les unía al principio? Pues eso es lo que hace que el conflicto sea aún más trágico. Ambos vivieron la misma experiencia transformadora, el bautismo en el Espíritu Santo. Francescon en 1907, Petrelli en 1915. ¿Y eso les marcó? Les marcó a fuego. Para ellos fue algo tan real y tan potente que les llevó a rechazar de plano las jerarquías, los rituales, las formalidades de las iglesias tradicionales. Buscaban algo más puro, ¿no? Exacto. Una fe más directa, más apegada al Nuevo Testamento. O sea, que parten de una misma revolución espiritual, de una idea de libertad, de volver a lo esencial. ¿Y cómo se tuerce todo hasta acabar en los tribunales? Pues para entenderlo, hay que viajar a la iglesia italiana de Chicago en los años 20. ¿De acuerdo? Aquello no era precisamente un remanso de paz. Ya antes del gran conflicto era un hervidero de debates doctrinales. ¿Sobre qué discutían? Sobre todo, las fuentes hablan de discusiones acaloradas sobre si había que guardar el sábado en lugar del domingo, o si era absolutamente necesario hablar en lenguas como prueba del bautismo espiritual. Un ambiente intenso. Muy intenso. Era, un terreno increíblemente fértil para el desacuerdo. Un polvorín doctrinal, solo faltaba la chispa. ¿Y la chispa llegó? A ver. El epicentro del conflicto, el punto exacto donde todo saltó por los aires, fue la interpretación de un pasaje muy concreto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 29. ¿Y qué dice ese versículo? Pues instruye a los nuevos creyentes a abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Y aquí es donde las dos mentalidades, la de Petrelli y la de Francescon, chocaron, frontalmente. Un momento. ¿Me estás diciendo que toda una división fue por una norma sobre qué se podía comer? En esencia, sí. Petrelli, el intelectual, aplicó lo que se llama una hermenéutica contextual. O sea, analizar el texto en su contexto. Exacto. Argumentó que esa norma no era una ley universal y eterna para todos los cristianos. Según él, fue un compromiso pragmático, una solución casi política para mantener la paz entre los creyentes judíos y los nuevos creyentes gentiles. Una medida para facilitar la convivencia en la iglesia primitiva. Justo. Una solución diplomática del siglo I, no un mandamiento para el siglo XX. Tiene sentido. ¿Y Francescon? Francescon, el hombre de acción, lo veía de una forma mucho más directa. Para él, si estaba en la Biblia, era palabra de Dios. Literal. Literal, obligatoria y perpetua. Fin de la discusión. Defendía que la abstinencia de sangre y de carne de animales ahogados era una orden para siempre. A ver, un momento, porque esto me parece clave. Me estás diciendo que un cisma que dividió a miles de personas con batallas legales y enemistades de décadas empezó porque uno dijo, oye, a lo mejor este versículo no hay que tomárselo al pie de la letra hoy en día. Y el otro respondió, sí que hay que hacerlo. Así de simple fue la raíz del problema. En esencia, sí. Esa fue la mecha teológica. Pero intuyo que había algo más. Claro. Esa chuspa cayó en un polvorín que ya estaba lleno de otras tensiones. Porque nunca es solo una cuestión teológica, ¿verdad? Rara vez. Las fuentes, sobre todo el testimonio de un observador de la época, Stefano Testa, sugieren algo más. Habla de celos. ¿Celos?
¿Por qué? Celos y envidia por parte de los líderes más antiguos de Chicago hacia Petrelli. Ah, Petrelli era un recién llegado, pero era brillante. Su erudición, su capacidad para argumentar, su dominio de los idiomas originales de la Biblia. le estaba dando mucha popularidad. Y una influencia creciente. Para algunos de los líderes ya establecidos, que quizá tenían un perfil más humilde, la interpretación de Petrelli sobre Hechos 15 no fue solo un error. Fue el pretexto perfecto. El pretexto perfecto para atacar al hombre que veían como una amenaza a su autoridad. El clásico no es la idea, es quien la tiene. La política de iglesia en estado puro. Exactamente. Y la tensión fue escalando muy rápido hasta que todo estalló en el cisma de 1926. Y ahí se forman los bandos. Se formaron dos facciones clarísimas. Por un lado, los Abstinenza, que significa abstinencia, liderados por Francescón. Y por el otro, Los Libertà, libertad, alineados con Petrelli y liderados a nivel local por un anciano de la iglesia llamado Peter Menciconi. y ahí se rompe la comunicación. Por completo. Y empieza lo que las crónicas llaman la Guerra de las Circulares. Suena a una batalla de panfletos. Totalmente. Menciconi y Francescón se enzarzaron en una guerra de tinta y papel, publicando folletos, cartas abiertas, cada uno defendiendo su postura y, claro, atacando la del otro. El ambiente tuvo que volverse irrespirable. Y entonces llegó el punto de no retorno, el 4 de abril de 1926. ¿Qué pasó ese día? En mitad del culto dominical, Peter Menconi sube al púlpito, pero no para predicar. Uy, Anuncia solemnemente que Luis Francescón, el fundador, el pionero, no volverá a predicar en esa iglesia hasta que renuncie públicamente a su doctrina sobre la abstinencia. menudo órdago. Y Francescón estaba allí escuchando. Estaba allí sentado entre la congregación. Se levantó y, por supuesto, se negó en rotundo. Me imagino la escena. Cuentan que la reunión terminó en un caos absoluto. Gritos, discusiones. Alguien, en medio de la confusión, apagó las luces del local. Apagó las luces. Sí, la gente salió a toda prisa, a oscuras, con la comunidad rota para siempre. ¿Qué escena? El caos, la confusión, la amargura de esa noche. Y supongo que algo tan dramático no se soluciona al día siguiente. Mucho más allá. Esa noche fue solo el pistoletazo de salida para una batalla legal despiadada por el control de los bienes de la iglesia. ¿Cuánto duró? Desde ese 1926 hasta 1933, casi 7 años. Intentaron crear un comité para repartir la propiedad de forma civilizada, pero el acuerdo duró un suspiro. Y es aquí donde la cosa se pone realmente fea, ¿no? Aquí es donde la hostilidad se vuelve tangible, y los detalles revelan hasta qué punto estaban dispuestos a llegar. Por ejemplo, la facción de Menconi y Petrelli, para intentar quedarse con el edificio, ¿Qué hicieron? realizaron una venta simulada de la propiedad. Espera, ¿una venta simulada? Sí, vendieron el edificio por la cifra simbólica de $10. $10. ¿Eso es siquiera legal? Suena una chapuza tan obvia que cualquier juez la desmontaría en 5 minutos. Pues lo intentaron. Se lo vendieron a la esposa de uno de sus líderes, un tal Albert Di Sico. Una maniobra para poner la propiedad a su nombre y dejar al otro grupo fuera. $10. Es que suena a chiste. Vender un edificio entero por el precio de un par de cafés. El descaro es alucinante. Y no fue el único incidente. En otra ocasión, en pleno invierno del 28, los responsables del edificio, los de Menconi, ¿Qué hicieron? se negaron a encender la calefacción durante el horario de culto que le correspondía a la facción de Francescón. ¿No me digas? Los dejaron pasando frío a propósito. Estos incidentes, que parecen pequeños pero son muy reveladores, obligaron al grupo de Francescón a buscar una orden judicial. Para proteger sus derechos de usar el edificio, claro. En horarios alternos, se convirtió en una guerra de desgaste. Y esta división de Chicago, este veneno, no se quedó allí, ¿verdad? No, en absoluto. Se replicó como un virus. Allá donde había una comunidad de inmigrantes italianos con una de estas iglesias, la noticia llegaba. Y la gente tenía que tomar partido. Exacto. La división se extendió por Estados Unidos, llegó a Canadá, sobre todo a Toronto, e incluso cruzó el Ecuador hasta Sudamérica, También. afectando a grandes comunidades en San Paulo y Buenos Aires. La línea divisoria era siempre la misma, la interpretación de Hechos 15. Increíble cómo una disputa local puede tener réplicas a escala continental. Y esto nos lleva a un punto crucial, a la primera gran ironía de esta historia. En 1927, un año después del cisma, el grupo de Francescón organiza una convención en Niagara Falls. Para formalizar su movimiento, supongo. Justo, crear una estructura, establecer una base doctrinal común.
Por supuesto, Menconi, Petrelli y los suyos no fueron invitados. Lógico, querían consolidar su bando. ¿Dónde está la ironía? La ironía es que Giuseppe Petrelli, el hombre al que habían marginado, era un defensor a ultranza de la autonomía de la iglesia local. Ah, Se oponía por principio a cualquier tipo de estructura organizativa superior, a cualquier consejo que tuviera autoridad central sobre las congregaciones. Creía que cada iglesia debía ser independiente. espera un momento. Déjame procesar esto. ¿La visión de Petrelli sobre cómo debía organizarse la iglesia? ¿Su principio de libertad? Era en esencia muy parecida a la que el propio Luis Francescon había defendido siempre, en sus orígenes. No puede ser. Con la Convención de Niagara Falls, Francescon estaba, sin darse cuenta, creando el tipo de estructura a la que Petrelli se oponía. Un principio que, y esto es lo alucinante, el propio Francescon acabaría defendiendo a muerte años más tarde. Es una paradoja brutal. Es como si estuviera construyendo la jaula de la que luego querría escapar. Y la historia no acaba aquí, da otro giro. Años más tarde, hacia 1939, el propio Francescon entra en conflicto con la organización que él ayudó a crear. La que con el tiempo se llamaría CCCNA, la Christian Church of North America. ¿Y por qué? Y el motivo de la disputa es casi poético. Francescon empieza a chocar con su propia criatura por la creciente institucionalización. La pérdida de autonomía de las iglesias locales. Exactamente. La organización se estaba volviendo demasiado rígida, demasiado centralizada para su gusto. Estaba librando la misma batalla que Petrelli, pero ahora desde dentro y contra su propio legado. Mientras tanto, el mundo estaba en llamas. Entiendo que el contexto de la Segunda Guerra Mundial jugó un papel. Jugó un papel fundamental. En noviembre de 1943, el ambiente en Chicago era muy sombrío. Llegaban noticias terribles de la persecución de creyentes en Italia. Bajo el régimen fascista. Sí. Ese dolor compartido, esa amenaza común, creó un clima, más propicio para la unidad. Y fue entonces cuando ancianos respetados por ambos bandos, hombres como Terragnoli y de Laringa, decidieron que ya era suficiente. Actuaron como mediadores. Exacto. Organizaron un encuentro. Y así, después de casi 2 décadas de conflicto, de acusaciones y de silencio, Luis Francescon y Giuseppe Petrelli se reunieron cara a cara. Y se reconciliaron. Se reconciliaron con un abrazo fraterno. Es un momento potentísimo. Pero hay que matizar algo. Fue una reconciliación personal, no institucional. Correcto. Las dos organizaciones siguieron por caminos separadas. La división estructural nunca se sanó. Pero el gesto personal fue inmenso. Y revela la profunda estima que, a pesar de todo el dolor, Petrelli seguía sintiendo por Francescon. Hay una carta que Petrelli escribió en 1948, 5 años después. ¿Y qué decía? Pensemos en eso un segundo. Después de casi 20 años de conflicto, de ser públicamente humillado y marginado, de ser el chivo expiatorio de toda una división, La persona que más sufrió. encuentra en su corazón la gracia para llamar a su adversario santo hombre. Es una declaración que, pesa toneladas. Es un testamento increíble sobre el carácter de Petrelli. Y esto nos lleva a la ironía final, la que cierra todo el círculo. El giro definitivo. En 1949, la CCNA, la organización de Francescon, da el paso final. Se constituye formalmente como una denominación legal. Con sus estatutos, su jerarquía. Todo bien atado. Para Francescon, el pionero, el espíritu libre, esto fue el límite, la gota que colmó el vaso. Un momento, esto es increíble. O sea que después de décadas de conflicto, Francescon acaba dinamitando su propio legado para defender palabra por palabra la misma idea que le costó la carrera a Petrelli. Es la ironía suprema de toda esta historia. En el acto final, Francescon rompe con la organización que él mismo fundó, defendiendo a capa y espada el mismo principio de autonomía congregacional que Giuseppe Petrelli había sostenido desde el principio. Y por el que fue expulsado. Exacto. En el final de su vida, Francescon se convierte en el mayor defensor de la visión de Petrelli. Es un giro de guión que ni el mejor dramaturgo podría haber escrito. La historia le dio la razón a Petrelli, pero a través de la acción de su mayor oponente. Entonces, con la perspectiva del tiempo, ¿qué dice la investigación histórica moderna? Pues las investigaciones más recientes, de académicos como Kiyu Asa y Carmine Napolitano, han exonerado en gran medida a Petrelli. Han demostrado que él no fue el instigador del cisma. Fue un chivo expiatorio.
Fue utilizado como un chivo expiatorio conveniente para canalizar tensiones de poder y celos que ya bullían en la iglesia de Chicago mucho antes de que él llegara. Así que no fue el villano de la historia. No, en absoluto. Lo que emerge de todo este relato es una gran y trágica paradoja. Tienes a dos líderes unidos por una fe vibrante, pero que se separan por su propio celo doctrinal. La búsqueda de la pureza les llevó a la división. Una división dolorosísima, y sin embargo al final, la postura de Petrelli sobre los peligros de la organización fue validada irónicamente por el acto final de su adversario. Esto nos deja con una pregunta que va mucho más allá de esta historia. En uno de esos panfletos de 1930, Petrelli hizo un llamamiento al diálogo, a la caridad por encima de la doctrina. Un llamamiento desesperado. Y una no puede evitar preguntarse cómo podría haber sido de diferente la trayectoria de este y de tantos otros movimientos, si desde el principio esa caridad y esa búsqueda de entendimiento mutuo hubieran prevalecido sobre la rigidez y las disputas de poder. Es una pregunta que, creo, queda flotando en el aire.